¿Te imaginas visitar tu playa favorita y que por una vez estuviera libre de basura? Sin latas oxidadas, sin envases, sin colillas, sin bolsas de plástico. Suena utopía, ¿verdad? Pues nosotros nos lo imaginamos perfectamente. Y no solo eso, desde hace ya casi una década trabajamos cada día con el objetivo de que esta utopía se haga realidad. La Asociación Bioagradables nace en verano de 2012 como un colectivo de voluntarios activistas, con el sencillo pero poderoso objetivo de limpiar playas, para así hacer un ejercicio de reflexión sobre el consumismo y los impactos derivados del ser humano en la naturaleza. Tras 9 años de activismo y más de 2.000 kilos de basura retirados de las playas valencianas solo durante este año, ha llegado el momento de ir más allá. En 2020 nos planteamos un nuevo reto: conocer el origen de los residuos que nos encontramos en el litoral valenciano. Conocer la tipología de residuos que se encuentran en nuestro litoral es clave para determinar su origen y su composición. De esta manera podemos investigar de forma más concreta cada amenaza, según interese o sea más prioritario. Y es que la magnitud del impacto de los residuos cobra una importancia global cuando descubrimos que parte de la basura que puebla nuestra costa tiene su origen en otros países y es transportada mediante corrientes oceánicas hasta nuestro litoral. Fruto de esta necesidad de entender el origen de los residuos que llegan a nuestras costas y poder clasificarlos según su origen y tipología, surgió el proyecto Innovació Ambiental. El proyecto Innovació es un estudio científico realizado por las asociaciones Bioagradables y Ambience, que pretende visibilizar el impacto de los residuos en nuestro entorno natural de una manera científica y constructiva. Este proyecto ha consistido en un año de trabajo con muestreos científicos de residuos y análisis de las muestras de arena para el conteo de microplásticos en el sedimento de 2 playas de la provincia de Valencia. Los objetivos del proyecto Innovació Ambiental son principalmente 4. Poner en valor nuestro paisaje natural, para promover una economía circular basada en el turismo sostenible y en el compromiso de nuestra ciudad con el medio ambiente. Reducir los residuos de las playas mediante la retirada física de estos. Cuantificar los microplásticos que llegan a la costa. Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía organizando actividades divulgativas, inclusivas y transversales que impliquen a todos los colectivos. ¿Cómo lo hemos hecho? La localización geográfica de los muestreos ha sido en 2 playas: Playa de la Devesa, El Saler, y Playa de la Marchal de Rafalell y Vistabella. Como parte del proyecto Innovació Ambiental se han realizado 3 tipos de actividades. Primero, 12 limpiezas mensuales de playas. Por motivos administrativos se realizaron finalmente 9. En segundo lugar, 2 tipos de muestreos. Por un lado, 2 sesiones mensuales de muestreo de residuos y una sesión mensual de muestreo de microplásticos. Por motivos administrativos se realizaron 23 sesiones de muestreo de residuos y 12 sesiones de muestreo de microplásticos. Por último, actividades de sensibilización y educación ambiental para todos los públicos con un lenguaje divulgativo y efectivo. Desde el comienzo del proyecto realizamos los 2 muestreos mensuales presenciales con la excepción del mes de abril, cuando se tuvieron que cancelar todas las actividades en la zona debido al comienzo de la temporada de nidificación del chorlitejo patinegro. La metodología empleada para analizar las muestras se basa en la tabla de contenido que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó en 2018, diseñada junto al Grupo de Basuras Marinas del Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. La ventaja de utilizar esta nueva herramienta compartida con todas las iniciativas que participan en limpiezas de playa y voluntariados ambientales en ríos y lagos es que se unifica la metodología para que los datos recogidos sean homogéneos. Hemos recogido aproximadamente 300 kilos de basura en 12 meses en la playa de la Devesa El Saler, que se reparten de la siguiente forma. Las principales tipologías de residuos que hemos recogido en los muestreos son residuos de origen plástico, como bolsas de plástico, envoltorios de comida para llevar, residuos de metal, como latas y papel de aluminio, residuos de papel, como por ejemplo cartones y colillas de cigarrillo, residuos relacionados con la pesca recreativa y materiales higiénicos médicos y sanitarios. Las conclusiones a las que llegamos tras estos muestreos de residuos son 2. La primera, que los residuos de origen plástico predominan frente al resto de materiales. La segunda es que la principal fuente de basura en esta playa es el mar, aunque por el tipo de residuo encontrado no se puede omitir el impacto y por tanto la responsabilidad de los usuarios. Tanto la playa de Rafalell como la del Saler presentan microplásticos de manera habitual. El 99% de partículas contabilizadas están en forma de fibras y los colores que predominan son el negro y el azul, como en numerosos estudios previos en otras playas y localizaciones del mar Mediterráneo. En general,
La playa de Rafalell presenta más microplásticos que la playa del Saler, con medias de 5.034,9 y 189,7 microplásticos por kilo, respectivamente. La media de las 3 réplicas de esta playa en junio dio un resultado de 33.840 microplásticos por kilo de arena, es decir, una concentración anormalmente alta de fibras sintéticas. Si quitamos este valor de los análisis, la media de microplásticos en Rafalell sigue siendo más elevada que en el Saler, aunque la diferencia se reduce notablemente, 234 microplásticos por kilo. No hay duda de que este análisis científico es fundamental para dar un paso más allá en el cuidado de nuestras playas, pero el proyecto Innovación Ambiental no se puede entender sin una actividad que además ya es el sello de identidad de la Asociación Bioagradables: las limpiezas de playas. Además de los beneficios obvios y directos en los ecosistemas de nuestras costas, las limpiezas de playas son una herramienta de concienciación directa sobre nuestro impacto en el entorno natural como ciudadanos y ciudadanas, y por eso han sido parte del proyecto Innovación Ambiental desde el minuto 1. Pero todas estas actividades serían imposibles sin nuestros queridos voluntarios y voluntarias, pues sin su ayuda no podríamos llevar a cabo ninguna de las actividades de la asociación. Ellas y ellos son el biodiesel de nuestro motor y el motivo por el que las personas que vienen a las limpiezas disfrutan tanto de cada actividad y se llevan consigo un poquito de nuestra actitud bioagradable. Lo tenemos muy claro. Somos bioagradables porque nuestros voluntarios quieren. Gracias a ellos y ellas estamos cuidando de los mares y cambiando el mundo limpieza a limpieza. Y por ello queremos darles las gracias. Entonces, ¿cuál es la solución? Desde nuestro punto de vista, la solución no es el alarmismo ni el fatalismo, sino la responsabilidad y la acción inspirada. Con nuestras actividades de divulgación, las limpiezas de playa y ahora esta nueva línea de investigación científica, queremos remarcar la capacidad individual de cada persona para repercutir en su entorno, provocando una respuesta positiva de la sociedad y facilitando esta transición ecológica. Creemos que el cambio que necesitamos es posible y que todos y todas podemos ser parte de él. Por eso seguiremos recogiendo basuras marinas de las playas todos los meses, seguiremos abriendo nuevas líneas de investigación y nos esforzaremos en llegar cada día a más gente a través de la actitud bioagradable. En definitiva, seguiremos construyendo desde las acciones locales para conseguir un cambio global. ¿Te unes?